Capítulo 4. Aprendizaje y memoria. Aprendizaje. El aprendizaje es el foco de mayor interés en la etapa escolar, puesto que se trata de un periodo en el que el cerebro humano está preparado para desarrollar numerosas conexiones que posteriormente se convertirán en redes estables del conocimiento y que darán lugar a nuestra memoria. El aprendizaje será, pues, desde el punto de vista conductual, un proceso mediante el cual somos capaces de adquirir un nuevo comportamiento, conocimiento o habilidad, y desde el punto de vista cerebral será el proceso mediante el cual diferentes grupos neuronales de diferentes áreas cerebrales se conectan al unísono para crear una red estable temporalmente hasta que el ejercicio y la repetición conviertan dicha red en estable permanentemente. Desde el punto de vista cerebral, el aprendizaje va a permitir una generación de nuevas neuronas cerebrales, así como de nuevas conexiones dendríticas que van a crear una red neuronal cada vez más amplia y compleja de áreas interconexionadas y bien establecidas. Esta red neuronal permitirá integrar de forma rápida y eficaz nuevas informaciones, por lo que el aprendizaje puede ser entendido desde el punto de vista cerebral como producto de la interacción entre la información nueva y la ya asimilada. Es decir, la red neuronal ya establecida se beneficiará del nuevo estímulo y el cerebro no tendría por qué establecer una nueva red neuronal para cada nuevo aprendizaje. Un buen aprendizaje es aquel que permite desarrollar cada vez más conexiones entre diferentes áreas cerebrales, que facilite la integración de dichas conexiones dentro de una red neuronal y que esta red sea partícipe de redes anteriores consolidadas. Ello permitirá, por un lado, favorecer la velocidad del aprendizaje al tener el cerebro una base neuronal en la que apoyar los nuevos conocimientos y, por otro, una mejora en la calidad de análisis, asociación, evitación del error, toma de decisión y, en última instancia, de resolución de problemas y de adaptación a los diferentes entornos ambientales en los que el niño se desenvuelve. Este enfoque cerebral del aprendizaje nos lleva a entender el mismo como un proceso dinámico en el que el cerebro está en constante funcionamiento, analizando, asociando, elaborando nuevas conexiones cerebrales, afianzando las que están muy experimentadas, lo que confiere a nuestro cerebro una gran capacidad de adaptación al medio, una gran agilidad para la toma de decisiones, una gran eficacia en el proceso de aprendizaje y una gran capacidad para analizar nuevas situaciones y conductas. Disponemos de un cerebro que es feliz analizando y comparando situaciones nuevas, por lo que una enseñanza en la que se le presenten al cerebro nuevas y variadas alternativas será mucho mejor que aquella en la que el cerebro tenga que dar siempre un mismo tipo de respuesta, aunque ésta sea siempre correcta. Lo importante para los profesores es el tipo, sistema o método de enseñanza a seguir para que el aprendizaje sea lo mejor posible. En este sentido, existen diferentes formas de entender el aprendizaje que podrían ser utilizadas en entornos educativos, al margen de las ya clásicas de condicionamiento clásico u operante. Aprendizaje por modelos. Una forma de aprendizaje muy rápida y bien desarrollada en el cerebro es mediante modelos. La instrucción a través de modelos es muy importante, toda vez que el individuo no aprende exclusivamente gracias a los genes o a su bagaje biológico mediante la interacción con el entorno, entre otras razones, porque el cerebro organiza de sentido, jerarquiza de forma muy rápida y precisa los datos con el fin, a partir de ellos, extraer o crear modelos. La ventaja de este proceso de aprendizaje es que desde niños el cerebro tiende a llevar a cabo este modelo constructor, por lo que la enseñanza basada en este formato sería mucho más provechosa y más veloz en el sistema de aprendizaje. Es más, las conexiones cerebrales establecidas mediante la formación de un modelo se ponen en marcha inmediatamente, aunque la persona no tenga todo el modelo establecido de forma sensorial, ya que el cerebro, mediante estas conexiones, sería capaz de conformar todo el modelo sobre la base de pocos estímulos. Se considera que en modelos fuertemente conexionados en el cerebro, como pueden ser los emocionales, con un 25% de estímulos de dicho modelo, el cerebro puede llevar a cabo todo el proceso de identificación. El cerebro, a la hora de crear un modelo, consume mucha más glucosa en el hemisferio derecho,
responsable de los estímulos novedosos. Sin embargo, una vez que el modelo está bien conexionado cerebralmente, es el hemisferio izquierdo el que lo pone en marcha. Por ello, que a medida que avanzamos en nuestra vida, tendemos a llevar a cabo comportamientos muy modelizados que tienen su mayor actividad en el hemisferio izquierdo. El ejemplo más claro de lo anterior podría ser el del niño cuando comienza a organizar en su cerebro la imagen de sus padres y familiares cercanos. En esta etapa, la mayor actividad se centra en el hemisferio derecho, pero una vez que ha conseguido la familiaridad con la imagen, es el cerebro izquierdo el que se encarga de llevar a cabo el proceso de reconocimiento. El resultado práctico de este proceso es que cuando vemos caras familiares y conocidas, activamos más el hemisferio izquierdo, mientras que cuando las caras son nuevas o desconocidas, activamos más el hemisferio derecho, hasta conseguir a la antes citada familiaridad. Lo mismo se podría decir de una tarea verbal. Si incorporamos alguna novedad en la misma, por ejemplo, averiguar qué letra, vocal o fonema aparece en una determinada palabra, lo que estamos haciendo es activar predominantemente el hemisferio derecho. Pero a medida que dicho proceso se vuelve familiar, por la repetición, lo que hacemos es activar el hemisferio izquierdo. Este proceso se ha demostrado en un estudio en el que se les pedía a los sujetos que identificaran si una determinada letra aparecía en una palabra. Una actividad muy familiar en los niños. Entonces se activaba el hemisferio izquierdo, mientras que si se les pedía dónde se encontraba una determinada letra, sea a la izquierda o a la derecha, actividad novedosa, se activaba el hemisferio derecho. En este tipo de enfoque del aprendizaje, cuantas más cosas nuevas tenga el cerebro para integrarlas o rechazarlas en sus diferentes modelos de conexiones y redes cerebrales establecidas, mejor y mayor será la capacidad de desarrollo del mismo y el propio aprendizaje será cuantitativamente mayor y de mejor calidad. Este sería un buen sistema de enseñanza para alumnos de secundaria, donde la integración de modelos estables es una base importante en el desarrollo cerebral. Aprendizaje por repetición. Otra forma de aprendizaje es mediante la repetición de conductas hasta conseguir una familiarización con el proceso, lo que conllevaría al final la aparición de un modelo estructurado y bien conexionado cerebralmente. Este proceso activa principalmente la corteza promotora y la corteza frontal inferior izquierdas. El ejemplo más claro de este proceso es el lenguaje, en el que a base de repetir y repetir conseguimos desarrollar una estructura capaz de comunicarnos. La velocidad del aprendizaje del lenguaje aumenta cuando le atribuimos significado. Incluso cambian las áreas cerebrales más activadas. Cuando pretendemos recordar algo, se activan estas áreas y a veces decimos que tenemos la palabra en la punta de la lengua. Justamente este recuerdo está asociado a la activación de estas áreas motoras corticales. Este sistema de aprendizaje favorecería el almacenamiento de la información. Es propio de los opositores e implicaría la corteza promotora y la corteza frontal inferior del hemisferio izquierdo y conexiones cercanas entre áreas corticales, entre otras razones porque la repetición conlleva códigos articulatorios del material a recordar. Este sistema de enseñanza, de repetir por repetir, aunque lo que estamos aprendiendo carezca de significado, genera un aumento en la capacidad de memoria, de recuerdo y de almacenaje de la información. Un ejemplo de este tipo de aprendizaje lo constituye la experiencia de cuando éramos niños y nos hacían aprender de memoria poesías que no entendíamos y cuyo significado para nosotros era desconocido. En esta forma de aprendizaje, el cerebro solamente se limita a afianzar los modelos de redes neuronales ya existentes. Va a darles una mayor estabilidad, conexiones más duraderas, mayor automatismo y rapidez a la hora de ejecutar las conductas asociadas con dichas conexiones y una menor capacidad de aprendizajes nuevos y novedosos. Es el sistema de aprendizaje ejemplificado por el buen profesional que domina una sola materia, instrumento, profesión o área de conocimiento, pero que fuera de ellas no sabe nada o muy poco y se contrapone al del mundo del Renacimiento, en el que el hombre culto se caracterizaba por dominar muchas técnicas, instrumentos o conocimientos. El ejemplo más claro de lo que quiero expresar sería el de Leonardo da Vinci
hombre polifacético con dominio de la arquitectura, pintura, anatomía, la escritura, la cultura, la política, etc. No obstante lo anterior, este es uno de los sistemas de aprendizaje más utilizado a lo largo de la historia de la humanidad, cuando los conocimientos pasaban de padres a hijos, mediante la repetición sistemática de los contenidos verbales, y sobre todo es muy utilizado en los entornos educativos. Sin embargo, la pregunta que cabe plantearse es si este sistema es el mejor para el desarrollo integral del cerebro y si este sistema mejora la capacidad de recuerdo o es necesario un sistema de enseñanza que no se base exclusivamente en la repetición, sino que intente educar al niño en la búsqueda de elementos que les permitan acceder a todo tipo de información almacenada sin necesidad de recurrir sistemáticamente a los patrones establecidos por la repetición. Obviamente, mi postura personal es que es mucho mejor educar a los niños en un sistema abierto de información, de selección de la misma, de integración y discusión que les permita recuperar la información almacenada en diferentes circunstancias y en situaciones novedosas. Es decir, me inclino por una enseñanza basada en la búsqueda de soluciones más que en la memoria de las soluciones. Para conseguir este objetivo, el niño necesita mucho más tiempo para almacenar los componentes básicos y analizar, comparar y procesar dicha información que si se lleva a cabo los procesos meramente repetitivos. Además, el profesor deberá facilitar intervalos de descanso que tendrá que controlar en función de la edad, para que dicha información sea asimilada adecuadamente. Aprendizaje por visualización. Otra forma interesante de aprendizaje es mediante la visualización de los hechos, objetos y procesos. Einstein confesaba que lo primero que hacía era visualizar el proceso matemático. En efecto, se recuerdan mejor las palabras asociadas con objetos, cosas, situaciones, lugares, etc., que las palabras abstractas, lo que nos lleva a pensar que el aprendizaje mediante visualización sería más fácil y mucho más rápido. Es más, cuando visualizamos algo, se activan casi las mismas áreas cerebrales, aunque en menor intensidad que cuando realizamos la acción. El área del cerebro más implicada en este proceso de aprendizaje es la corteza parietal, área implicada en el procesamiento de estímulos espaciales, curiosamente, el área más diferencial en el cerebro de Einstein. La corteza motora secundaria, además de estar implicada en la planificación de conductas motrices complejas en asociación con el córtex prefrontal dorsolateral, también se ha descubierto que cuando un sujeto imagina una acción o la planifica, aunque no la lleve a cabo o a efecto, se activa el área motora secundaria, la corteza promotora y las áreas motoras de cíngulo anterior. Otro estudio interesante que justifica la importancia de la imaginación en el aprendizaje es el que llevaron a cabo Yue y Cole con dos grupos de sujetos. A uno se les pidió que ejercitaran un músculo del dedo, mientras que el otro grupo no tenía que mover dicho dedo, sino solamente visualizar mentalmente que lo estaba moviendo. El resultado fue que el grupo que ejercitó el dedo aumentó la fuerza muscular del mismo en un 30%, mientras que el grupo que solamente llevó a cabo el proceso mental visual imaginándose la misma acción, pero sin llevarla a cabo motrizmente, aumentó la fuerza muscular del dedo en un 22%. Este es un tipo de aprendizaje para el cual el cerebro dispone de una red muy consolidada. Es capaz de ponerla en marcha y llevar a cabo una acción directa sobre la conducta a realizar sin la realización de la misma. En el fondo, lo que hace el cerebro es reforzar el sistema de análisis, asociación y elaboración de la información ya establecida para llevar a cabo una determinada conducta. Se trata de un aprendizaje que favorece una mayor rapidez en la toma de decisiones y la disminución de los errores cuando se ha de realizar la conducta propiamente dicha. Este tipo de aprendizaje, que consiste en reforzar las redes neuronales responsables de la elaboración del programa cognitivo-motor necesario para llevar a cabo una acción, ha sido y es muy utilizado por los deportistas para mejorar sus tiempos de reacción,
evitar los errores y adoptar una mejor decisión en la conducta que tendrá que ejecutar posteriormente. Este tipo de aprendizaje también favorece la motivación de cara a la realización de la conducta en cuestión, entre otras razones, porque uno se siente más seguro al saber que tiene un conocimiento previo sobre la conducta que deberá llevar a cabo posteriormente. Resulta muy positivo utilizar también este sistema de aprendizaje en el medio escolar, sobre todo en aquellas materias en las que los alumnos se sientan muy inseguros y en las que quiere reforzar el aprendizaje de determinados contenidos. Aprendizaje por imitación. El aprendizaje por imitación es el más común y más temprano en el desarrollo cerebral. Es el que utilizan los bebés como mecanismo de conocimiento de su entorno. Es el aprendizaje típico de la socialización humana. Según muchos investigadores, es un proceso innato en el ser humano y en animales superiores. De hecho, los bebés con pocos días de vida son capaces de imitar gestos de comunicación con sus padres. En el colegio, el aprendizaje por imitación es muy común, desde el propio estilo, tono o acento del lenguaje hasta formas de vestir, andar o comportarse públicamente. Incluso estos procesos se llevan a cabo, aunque de forma menos frecuente en la edad adulta. Hasta hace muy poco, se pensaba que esta forma de aprendizaje era eminentemente social y que no tendría una relación muy directa con el cerebro. Sin embargo, esta concepción ha cambiado a raíz de los descubrimientos de Rizzolatti y colaboradores sobre las neuronas en espejo y su importancia en la conducta social. Se llaman así porque reflejan como si fuese en un espejo la conducta observada. Se sabe que existen en el cerebro neuronas específicas que se ponen en marcha en el propio proceso de imitación. Estas neuronas, curiosamente, se encuentran en la corteza promotora, responsable, como se ha dicho anteriormente, del aprendizaje motor. Este proceso es muy importante en la etapa preescolar porque desarrolla en gran medida las áreas frontales capaces de inhibir la conducta de imitación. De hecho, en pacientes con lesiones en estas áreas son incapaces de inhibir la conducta imitativa y constantemente están repitiendo lo que hacen los demás. En la medida en que este lóbulo se va madurando, los niños van siendo capaces de inhibir al instante las conductas repetitivas por imitación de los demás. Por lo tanto, una manifestación del desarrollo del córtex prefrontal en esta etapa es la capacidad de inhibición de conductas imitativas. No obstante lo dicho, en el campo educativo se imitan muchas cosas y situaciones y se realizan pocos movimientos o conductas motrices. Es más, existe una imitación no intencionada, sobre todo hacia los maestros, que impregna la vida de los alumnos. Por eso es tan importante que los modelos a imitar, los maestros, lleven a cabo conductas adecuadas en el ámbito escolar. Aprendizaje por acción. Muchos investigadores consideran el aprendizaje como un proceso cognitivo que se adquiere a través de la experiencia y la práctica, que aunque es muy difícil analizar, el resultado final es que el sujeto adquiere unas habilidades motoras que hacen su conducta mucho más eficiente, rápida y precisa. En diferentes investigaciones, el aprendizaje también se mide en función del rendimiento de habilidades motoras, de errores y aciertos, etc. Ello viene determinado por el desarrollo motor del niño, de su experiencia en determinadas conductas, de la repetición de las mismas, del perfeccionamiento, precisión y rapidez motoras en la ejecución de una determinada tarea. Todo esto nos lleva a pensar que el aprendizaje se mide mediante el análisis de respuestas motoras y que este tipo de aprendizaje se lleva a cabo a lo largo de toda la vida, de tal forma que cuando queremos saber si una persona ha aprendido algo, lo que hacemos es ver si efectivamente lo puede realizar motrizmente. Y por otro lado, cuando una persona quiere recordar algo, incluso cuando imagina una determinada tarea, sin mover un solo músculo del cuerpo, se ponen en marcha las áreas promotoras frontales responsables de la organización, secuenciación y elaboración del comportamiento motor. El aprendizaje, pues, es perceptivo-motor. Este tipo de aprendizaje permite una gran participación del cerebelo, estructura implicada en el procesamiento de la conducta motriz a través del núcleo dentado.
El cerebelo no solamente se ha asociado con la conducta motora, sino que tiene grandes relaciones con el pensamiento, la atención y la memoria, lo que hace de esta estructura una área cerebral básica en el aprendizaje escolar. Por otro lado, en este tipo de aprendizaje perceptivo-motor también se implican otras áreas cerebrales corticales de gran relevancia en el aprendizaje, en la memoria, en la atención, en la toma de decisiones y en la solución de problemas, como son la corteza parietal asociativa, la corteza motora secundaria, la corteza promotora y la corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Parece ser que la decisión de iniciar un movimiento podría estar asociada con la actividad de las neuronas prefrontales dorsolaterales, que empiezan a activarse antes de la respuesta y continúan disparando hasta después de haber terminado la conducta motora, aunque lo más probable es que la decisión venga de la interacción de la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior. Este tipo de aprendizaje mejora, precisa y perfecciona de forma rápida la ejecución y el aprendizaje de cualquier tipo de conducta o comportamiento, pero genera muchas más dificultades para cambiar de una conducta a otra. Comete menos errores en la conducta aprendida, pero limita la adquisición de nuevas conductas. Es el aprendizaje que se suele practicar en los colegios, sobre todo en el campo deportivo y en el de las actividades manuales, de juegos, teatro y en general todo tipo de actividades lúdicas. Constituye un buen método de aprendizaje en las etapas preescolares, en la que el niño debe adquirir muchas y variadas conductas sociales. Un buen método escolar de reforzar este tipo de aprendizaje, que también puede realizarse en casa, es escribir y recordar verbalmente los conocimientos adquiridos durante la clase al final de la misma. El resultado será una mayor robustez en la permanencia de la información en el cerebro. Mediante este sistema se generan unas redes neuronales que contribuyen a producir bucles estables motrices que en el fondo son la base del aprendizaje, puesto que necesitamos acudir a estos bucles cognitivo-motrices para poder ejecutar la acción aprendida. Este proceso viene favorecido porque el cerebro mantiene un esquema de aprendizaje motor que viene determinado desde la infancia, donde el propio aprendizaje es perceptivo-motor, lo que favorece enormemente la formación de los recuerdos y conductas aprendidas en forma de conexiones y bucles cerebrales estables. Si los padres y maestros conociesen la importancia que tiene en el cerebro la organización motriz de los conocimientos estudiados y aprendidos, y si además supiesen que las redes de formación de estos procesos vienen establecidas de forma natural desde el nacimiento, el cambio en su forma de enseñar y aprender sería radical. La escritura, por otro lado, enlentece el proceso de adquisición, estructuración y reforzamiento de los bucles y conexiones neuronales responsables del aprendizaje, lo que hace que éste sea mucho más estable, duradero y robusto que si el aprendizaje lo dejamos solamente en la comprensión. El aprendizaje implícito conlleva una serie de procesos que escapan al análisis de determinados conocimientos y sobre todo porque se lleva a cabo de forma no voluntaria o inconsciente. No requiere un recuerdo voluntario o deliberado, tiene un carácter automático. Su formación no depende de procesos cognitivos, se acumula lentamente y de forma no voluntaria. Se asocia a aprendizaje de habilidades perceptivo-motoras y de procedimientos y se organiza en áreas cerebrales más profundas de la corteza, como pueden ser la corteza cingulada, los ganglios basales, el cerebelo y la amígdala, aunque también se active la corteza promotora cortical. El aprendizaje implícito favorece enormemente el aprendizaje explícito en aquellos conocimientos relacionados con dicho aprendizaje, de tal forma que personas que han sido expuestas diariamente, de forma natural y sin previo aprendizaje, a determinados estímulos, favorecen el aprendizaje de contenidos que conllevan dichos estímulos. Por ejemplo, existen personas con una mayor facilidad para el aprendizaje de lenguas porque de pequeños han sido expuestos a diferentes tonalidades de voz, sonidos o música.
El aprendizaje implícito también se lleva a cabo de forma muy eficiente en ambientes con muchas novedades, dado que el cerebro actúa de forma natural a la novedad antes de que puedan ponerse en marcha estructuras corticales superiores para analizar los eventos. Esto hace que muchas veces parezcan familiares situaciones que en principio no tenemos conciencia de haberlas visto anteriormente. No cabe la menor duda de que el hogar es un lugar apropiado para el aprendizaje implícito y se sabe que los padres activos que estimulan a sus hijos de muchas formas y con muchos contenidos en diferentes áreas del conocimiento obtienen mejores resultados escolares que los niños que viven en ambientes aburridos y faltos de estimulación. Es un hecho evidente que la escuela está diseñada principalmente para el aprendizaje explícito, donde procesos cognitivos como evaluación, comparación, inferencia, deducción son elementos básicos para este tipo de aprendizaje y donde el recuerdo u evocación de lo aprendido son las bases de la enseñanza actual. Desde el punto de vista social, la neurociencia debe orientar sus esfuerzos a ayudar a los maestros a diseñar métodos de enseñanza que favorezcan dicho aprendizaje tanto desde la perspectiva del desarrollo del cerebro como desde la forma de adquisición por parte del cerebro de nueva información. El conocimiento por parte del profesor del funcionamiento del cerebro será básico para poder llevar a cabo buenas estrategias en el aprendizaje explícito, tanto para la forma y contenido como para el inicio de los contenidos a explicar. El conocimiento del cerebro visual, motor o auditivo les ayudará a diseñar mejor los sistemas de enseñanza. Por ejemplo, se sabe que el cerebro visual aprende mejor cuando se asocia el contenido visual con el motor. Por eso, ver la televisión, que es un proceso pasivo, no contribuye al desarrollo del conocimiento y por ende del cerebro de una forma eficiente. Es más, en un reciente estudio llevado a cabo con niños de edades comprendidas entre 1 a 3 años que veían mucho la televisión, se comprobó que a los 7 años un 10% tenía problemas de atención, lo que nos indica que ver mucho la televisión o sin una supervisión por parte de los padres en los primeros años de la vida del niño puede estar asociado con problemas de atención en edades escolares. También se sabe que la variedad y la variación de los estímulos auditivos contribuyen a una mejor capacidad en el aprendizaje verbal. Por eso la música es un buen complemento en el desarrollo del hemisferio derecho. En lo concerniente a la adquisición del lenguaje, también se sabe que la organización de los esquemas básicos motrices de nuestro comportamiento motor en edades tempranas son beneficiosos para el aprendizaje. Por eso se estimula a los niños con el gateo, el equilibrio o la secuenciación de conductas motrices.